Gracias por continuar con nosotros. Y mire, ya le hemos hablado de la desaparición de de los órganos autónomos, la pretensión del gobierno federal, la pretensión del presidente de la República precisamente para desaparecer estos órganos. Y pues hay muchos realmente que tienen mucho que ver con la atención para niños, que tienen que ver con la atención para grupos vulnerables. Es el caso, por ejemplo, de CIPINA, este Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que bueno, pues se pretende desaparecer, que podría ser absorbido por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Y bueno, pues la situación verdaderamente es complicada en estos temas, pero vamos a platicar precisamente sobre esta situación. Vamos a platicar de cómo va esta propuesta. Vamos a hablar, ya está con nosotros David Calderón, él es presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, muchos saludos. Bueno, pues vamos empezando. ¿Cuál es la expectativa precisa, específicamente en el caso de CIPINA, un organismo que, bueno, pues se defiende a los menores, que está pues que es realmente importante para el país, que ha tenido buenos resultados, si es absorbido por el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia? Si esto ocurre, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué podría pasar? Hay un riesgo muy grande, Ulises, porque son dos enfoques. Uno es el de protección integral, que es el que tiene el sistema actual. Es fruto de un trabajo coordinado entre 7 secretarías, es decir, ahí está Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo, la SEP, Bienestar, Salud. Además está el propio DIF, es decir, el DIF es una parte del sistema. Están los 31 gobiernos de los estados, la jefatura de la Ciudad de México, está también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está también representantes de sociedad civil, y entonces el CIPINA es un mecanismo de coordinación. Este mecanismo de coordinación ha logrado, a favor de los derechos de la infancia, esquemas más completos que los que se tenían cuando solo teníamos el DIF. Es decir, esto sería regresar a la etapa anterior a cuando fue aprobada la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, que es la que crea este sistema. La ley es resultado, además de sociedad civil y del trabajo de legisladores, entre otros, por ejemplo, el subsecretario actual de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue uno de los que encabezó el surgimiento del sistema con la aprobación de la ley. Responde a observaciones de las Naciones Unidas. El Comité de Derechos de los Niños dijo a México: el Estado mexicano está incumpliendo con los estándares internacionales porque sus esquemas son esquemas muy limitados y asistencialistas. Atienden a los niños en situaciones en donde ya se vulneraron los derechos, y entonces deberían tener un sistema de protección integral que entonces prevenga, promueva, restaure los derechos y no solo atienda ya las situaciones cuando ya ocurrieron, y entonces la orfandad, la desnutrición, lo típico que trabaja el DIF. No basta, necesitamos un esquema de coordinación. Así es entonces como funciona el CIPINA, y por eso la propuesta del presidente de regresar al esquema de solo DIF sería un grave retroceso. No hay ahorro porque no hay ahorro realmente sustantivo, porque la coordinación de ese sistema lo hace una pequeña oficina que cuesta 20 millones de pesos al año, mientras que el propio DIF cuesta 2,000 millones de pesos al año, solo el sistema nacional, más los 31 sistemas en los estados. Además, hay que recordar que el DIF tiene en los estados
pues esta característica todavía extraña, así como heredera de la visión peronista de Evita repartiendo juguetes, que sea el cónyuge del gobernador o de la gobernadora quien esté al frente del sistema, aunque no tenga preparación ninguna. Entonces, es como regresar a un esquema de los 80s, de los 70s hasta más atrás, y dejar de lado lo que ya se ha logrado. Un ejemplo, y con eso concluyo por ahora, en este momento, una de las cosas que se logró recientemente es tener una estrategia nacional de primera infancia. Esta estrategia nacional de primera infancia combina los trabajos de los 3 órdenes de gobierno, del sector público y del sector privado, está fortaleciendo el trabajo en las 32 entidades en 1,200 municipios y es, por ejemplo, la coordinación entre los trabajos de vacunación que están en salud y los trabajos de educación inicial que están en SEP y el registro civil que está en gobernación. Todo eso excede las capacidades técnicas y el mandato del DIF y por eso este esquema nos parece un falso dilema. O sea, no, ahí está ya el DIF está dentro del sistema y entonces regresarnos a un esquema todavía vertical y limitado como el del DIF nos haría perder sobre todo lo que alcanzamos a lograr cuando todos trabajamos coordinados en favor de las niñas y los niños. Efectivamente, David, y más en este momento, bueno, no sé cómo lo perciba, pero estamos en medio de una pandemia, la desigualdad se va incrementando, el rezago también se va incrementando en todos los niveles prácticamente, y bueno, pues los niños, las niñas, los adolescentes, pues han sido un sector que realmente pues ha quedado segregado prácticamente durante esta pandemia, quedan en su casa, pocos piensan en ellos, y bueno, pues con esto pues va a ser todavía más duro, más complicado para sacar adelante y disminuir estos rezagos. Así es, Ulises, justamente el CIPINA fue la clave para hacer una declaratoria de emergencia que recordara a todos los funcionarios, a la Administración Pública Federal y a todos los gobiernos estatales y municipales la prioridad que tienen los niños y las niñas. En el sistema de derechos humanos siempre está este interés superior de la niñez, que significa que si hay recursos escasos, pues hay que garantizarlos para las niñas y los niños. Estamos, como dices, en un problema muy grande porque este encierro ya muy extenso tiene consecuencias muy graves para los niños. Primero, tenemos una respuesta educativa que es todavía muy pobre, ¿no? Es unilateral, es pasiva. La transmisión televisiva te da un cierto tipo de contacto con el conocimiento, pero no es tu maestro, no lo estás haciendo con tu grupo y lo estás haciendo en jornadas muy estrechas y apenas adaptadas a la vida de tu hogar. Entonces, los niños de primaria, en lugar de tener al menos las 4 horas que tenían y con su grupo y con su maestro, están aprendiendo lo que pueden con un maestro ajeno, que es el de la televisión, con su maestro apenas calificando las tareas una vez a la semana, a veces menos, y tienes la dinámica de tu casa en donde estás tú solito delante de la tele. Eso, por supuesto, no es equivalente por apenas 2 horas, y entonces el rezago que se está produciendo en los aprendizajes, pero también el desánimo que se está dando en términos socioemocionales, la falta de activación física, el riesgo aumentado de desnutrición, de maltrato, de negligencia, de abuso, el posible reclutamiento para la trata, para el crimen organizado y desorganizado, para la migración informal. El riesgo es muy grande para las niñas y los niños y el sistema apenas a duras penas y luchando con SEP y con salud alcanza a plantear algunas cosas. Por ejemplo, CIPINA se ha convertido en el defensor de la estrategia de Jalisco a nivel nacional, de decir, bueno, al menos tengamos estas asesorías voluntarias en donde alguien de la familia acompaña al niño a la escuela y el profesor que quiera, con la familia que quiera, pues hacen al menos un contacto de una vez a la semana, de una vez cada 15 días.
hay cosas que no hay manera de aprender a distancia. La lectura, la escritura, no te la puede enseñar la televisión jamás. Es siempre un ajuste, un microajuste que está haciendo el educador profesional. Si tienes mamá súper paciente, abuela amorosa, a lo mejor te ayuda a aprender a escribir y te corrige el trazo, pero en realidad estamos perdiendo esas capacidades. Se está apostando el futuro de nuestros niños si no reaccionamos rápido, y por eso es fundamental tener otra visión educativa y una visión educativa integral de los derechos. Los niños no siempre están seguros epidemiológicamente, pero casi nada más. No siempre están seguros en su casa. Entonces no se puede volver de cualquier manera a las aulas, pero si no se tiene un plan ya muy claro de vuelvan a las aulas, estamos apostando, estamos arriesgando el futuro de todo el país. Efectivamente, David, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Es un tema al que le daremos seguimiento invariablemente. Muchas gracias, buen día. Buen día, Ulises, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted un tema bastante delicado. Jimena, vamos contigo.